Pues bienvenidos a todos a la primera escuela doctoral de la red de investigadores iberoamericanos en polinomios ortogonales, ecuaciones funcionales y aplicaciones. El primer curso es del profesor Alfredo de Año. Es profesor titular en la Universidad de Carlos III de Madrid en la actualidad y ha sido lecturer en matemáticas durante alrededor de 6 años en la Universidad de Kent, investigador postdoctoral en Leuven durante 2 años y postdoc en Cambridge durante 2 años. Según aparece en Google Scholar, tiene alrededor de 580 citas y 62 entradas. Es experto en funciones especiales, polinomios ortogonales, análisis asintótico y numérico. Y bueno, en Central Mat o Mastinet tiene 36 publicaciones indexadas, con lo cual pues, es un experto en la materia. Entonces, el curso que nos va a dar pues, es sobre matrices aleatorias y funciones especiales. Pues muchas Vale, gracias, Alfredo. nada, a vosotros. Ahora me voy a tener que meter en Google Scholar y ver tu currículum, porque después de esta presentación, qué barbaridad. Bueno, eh, muchas gracias. Bueno, esperemos que la tecnología funcione más o menos y que se pueda unir el mayor número de gente posible. A ver, si no, bueno. Esperemos que quede grabado, a ver cómo estamos aprendiendo aquí todos la tecnología todavía. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores de la red y a todos vosotros por venir hoy. Y bueno, espero que los demás días de la semana. Entonces, bueno, el cursillo que he preparado espero que no sea material demasiado conocido. Bueno, cosas en las que he trabajado, en las que he trabajado yo, y también material de cursos de doctorado y cursos de máster. Y bueno, mucho de esto es información general o, bueno, sí, sobre el tema de funciones especiales y matrices aleatorias. Espero que no sea demasiado repetitivo. Entonces, lo que quería contar hoy es bueno, es un poquito de teoría de funciones especiales, porque había empezado a preparar esto con matrices aleatorias y entonces medio me di cuenta de que, bueno, en algún momento pues van a hacer falta las funciones especiales. Mira, sí que me avisa cuando alguien se quiere unir. O sea, esto por lo menos. Ah, genial. Entonces, al preparar el material de matrices aleatorias me di cuenta de que hacía falta la parte de funciones especiales como herramienta. Entonces decidí ponerla primero. Me imagino que mucho de esto es conocido si habéis hecho algún curso de funciones especiales. Y bueno, espero que no sea demasiado aburrido. Lo que quería contar es, bueno, algunas referencias sobre el tema de funciones especiales, algunos ejemplos de funciones especiales y un poquito de clasificación. Esto es más de lo que luego va a hacer falta, pero de alguna manera dar las funciones especiales desde un punto de vista de intentar una clasificación que no es fácil, a partir de la teoría de ecuaciones diferenciales, que yo creo que puede ser útil además porque bueno, las ecuaciones diferenciales luego se pueden utilizar para muchas más cosas. Y la gran familia de funciones especiales que sale de aquí es las funciones hipergeométricas. Las clásicas son las de Gauss y las confluentes, pero bueno, hay muchos tipos. Y luego quería, si me da tiempo, al final, muy brevemente, contar, nada, un poquito de ecuaciones de Pain-Levé al hilo de funciones especiales. Las ecuaciones de Pain-Levé, de alguna manera, dan lugar a lo que a veces se llama funciones especiales no lineales. Entonces, se puede partir también, normalmente se parte, de hecho, de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero ya no lineales. ¿De acuerdo? Bueno, algunas referencias, por poner algunas, porque me imagino los que trabajan en funciones especiales conocen muchas de estas y me estaré olvidando además la mitad. Hay muchísimos libros de funciones especiales y están tratadas de maneras muy distintas. Hay algunos libros que son básicamente compendios de fórmulas y de identidades, como por ejemplo el Bateman, que es un libro que ya tiene 70 años, o el libro de Luke, son básicamente compendios de fórmulas
para ecuaciones, para funciones especiales, lo mismo que el libro este de Gratzin-Ritschik y similares. Y luego hay muchos libros que introducen funciones especiales pues, de muy distintas formas. Hay algunos que hacen un intento de clasificación, hay algunos que tienen una perspectiva histórica, hay otros como el de Lebedev que hacen mucho énfasis en las aplicaciones, en física, por ejemplo. Y luego hay libros también, tanto en matemáticas como en física, que bueno, pues son a lo mejor de análisis aplicado, o de física matemática, o de algún título similar, y ponen, y explican la teoría de funciones especiales o lo que necesitan de la teoría de funciones especiales, porque, es otra posibilidad, ir explicando de alguna manera lo que uno necesita. ¿De acuerdo? Y además hay distintas escuelas. Hay también la Nikiforov y Uvarov, por ejemplo, es el típico planteamiento clásico de la escuela rusa. El libro de Olver es un poco peculiar en el sentido de que combina, es un libro muy bueno, pero duro de leer, que combina asintótica y funciones especiales. Y el reciente, que tiene que ver con ecuaciones de Paul-Levé y desde la perspectiva de polínomos ortogonales, es el de Walter von Assem. Entonces, bueno, la lista no es completa de ninguna manera, pero bueno, para dar una idea de lo que hay. Y luego, bueno, hay también muchos recursos online. Y uno que es interesante consultar es el DLMF, la Digital Library of Mathematical Functions, que es como una puesta al día del clásico del handbook de Abramovich y Esteban, que es un libraco que probablemente todavía haya muchas copias circulando. Un libro de compendio de tablas y de fórmulas y de identidades para todo tipo de funciones matemáticas. Un libro que se publicó en los años 60, que se había quedado un poco anticuado porque ya pues, las tablas de senos y cosenos y de logaritmos pues, tienen interés histórico, o prehistórico casi. Pero bueno, era un libro enormemente útil. De hecho, yo creo que es el más vendido en matemáticas, creo. Y en el DLMF hicieron pues, una actualización, bueno, hay un libro todavía más gordo, y una página web, quizás la conozcáis, y bueno, que se va actualizando, no tiene toda la información, pero es una cantidad de trabajo muy considerable. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto de las funciones especiales realmente pues es un problema de... Bueno, si hay cualquier pregunta, por favor, interrumpid, porque no veo si se escribe en el chat o algo, no lo veo desde aquí, o sea, sin problemas, si hay dudas o cualquier cosa. Entonces, funciones especiales, bueno, la clasificación a veces que se hace así es como por defecto y no es una definición así muy matemática, ¿no? Función especial, pues se puede llamar a toda función matemática que no sea elemental. Las elementales pues, son las que supone que uno aprende en los cursos de cálculo, ¿no? Polinomios, funciones racionales, trigonométricas, exponencial, logaritmo y cualquier combinación más o menos perversa de todas estas. Entonces, una función especial es una función que no se puede expresar como combinación de ninguna de estas. Y, bueno, no es un criterio demasiado convincente, quizás porque, bueno, esta lista de funciones que hemos decidido que son elementales, pues son elementales porque las hemos visto mucho, pero, bueno, no es una definición así muy sólida. A veces lo que se hace es, bueno, atender a criterios históricos o a funciones que tienen nombre porque, bueno, pues que alguien muy ilustre las estudió y las utilizó o porque pues, han aparecido en aplicaciones, sobre todo en física. Entonces, uno normalmente suele empezar, la clásica función por la que uno suele empezar es la función gamma, me imagino que habéis visto muchas veces, es una función, bueno, que la empezó a estudiar, bueno, no empezó a estudiar Euler, pero de alguna manera le dio estatus Euler en el problema de interpolar el factorial a números reales positivos, no solamente los enteros. Y es una función que aparece, bueno, como bloque para construir todas las funciones especiales más complicadas. Y, bueno, pues se usa mucho en probabilidad, en análisis asintótico aparece en todas partes y en un montón de sitios. Y tiene, bueno, aquí he puesto una fórmula, es la clásica fórmula integral, pero no es la única. Esta es otra peculiaridad de las funciones especiales y es que uno va a buscar fórmulas y muchas veces aparecen pues, muchas fórmulas de muy diversos tipos.
Tenemos la función gamma incompleta, que también tiene, bueno, está relacionada con la gamma. La función beta también, que suele llevar, se le suele atribuir a Euler. Y, bueno, pues normalmente las funciones de Euler son con las que uno empieza. Entonces, no vamos a necesitar mucho de esto, pero a lo mejor la función gamma aparece aquí y allí. Y, bueno, pues es importante saber por dónde anda. Otras funciones aparecen, claro, aquí muchas aparecen motivadas por probabilidad o estadística. La función de error y la complementaria de error, pues es la acumulativa, la función cumulativa de la distribución normal. Entonces, pues bueno, es un objeto que tiene su importancia. Si uno quiere calcular el área debajo de la gaussiana, pues le salen este tipo de integrales. Entonces, normalmente uno se va al ordenador, ahora los calcula, o en tiempo se iba a unas tablas donde estaba esta función tabulada, pero no es una función elemental. Entonces, pues bueno, se suele poner como función especial. Y luego, bueno, también funciones en teoría de números, por ejemplo, la función Z de Riemann, que es famosa sobre todo por la hipótesis de Riemann y el premio asociado al que consiga demostrarla, o dar un contraejemplo. Entonces, estas son algunas funciones que uno va recogiendo y que tienen su importancia porque han aparecido, pues eso, en distintas áreas. Pero no es una clasificación muy sistemática. Uno puede ir, pues, bueno, a razones históricas o aplicaciones donde han aparecido y eso, las funciones que tienen nombre de alguna manera. Hasta donde yo conozco una forma más o menos sistemática de intentar clasificar esto es con la teoría de ecuaciones diferenciales. No incluye todas las funciones, por ejemplo, la función gamma, la función beta, las zetas, no satisfacen ecuaciones diferenciales como las que vamos a ver, pero bueno, por lo menos la teoría de ecuaciones diferenciales es medianamente sistemática y permite, por lo menos yo creo, dar una perspectiva un poquito consistente de todo esto. Entonces, lo que quería contar es un poquito de teoría de ecuaciones diferenciales para motivar esto. Entonces, ¿de dónde suelen salir las funciones especiales aquí? Bueno, pues salen de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ecuaciones en derivadas parciales, lineales, el método clásico, que imagino que todos hemos estudiado o explicado varias veces, que es el método de separación de variables. Lo que hace es desacoplar la EDP en varias ecuaciones diferenciales ordinarias. Uno busca soluciones que dependan de las variables por separado y entonces convierte la EDP en varias E2. Y dependiendo, por ejemplo, de la simetría en la que uno quiera resolver la ecuación de Helmholtz o la ecuación de Laplace, aparecen E2 que dan lugar a funciones especiales. En coordenadas cilíndricas aparecen las funciones de Bessel. Si uno estudia, por ejemplo, la membrana circular, la vibración de la membrana circular, en coordenadas esféricas aparecen las funciones de Legendre y en coordenadas más complicadas pues aparecen otras que tienen también nombre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues son ecuaciones que, bueno, pues uno reconoce como ecuación de Bessel y ya está. Pues la ecuación de Bessel y la solución son funciones de Bessel y no hay otra. ¿De acuerdo? Hemos puesto un nombre y ya nos quedamos un poco más tranquilos, pero, bueno, pues así es como funciona. Entonces, esta metodología lo que lleva es a ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden lineales, ¿vale? Que son bastante agradables de tratar. Entonces, bueno, pues tienen esta forma, y segunda, más una función por i', más otra función por i igual a 0. La he puesto homogénea, pero bueno, también puede ser no homogénea en algunos casos. Y los coeficientes, pues son funciones racionales en la variable z. Y entonces aquí hay unos ejemplos que quizás hayáis visto ya. La ecuación de Airy es posiblemente la más sencilla que no se puede resolver por funciones elementales. La ecuación de Bessel, que tiene un aspecto un poco más complicado, pero es también bastante clásica. La ecuación de Legendre. ¿Vale? Entonces tienen propiedades distintas, pero todas tienen una forma común. Es decir, pues, y segunda más algo racional por la de primera derivada más algo racional por la función. Entonces, claro, bueno, teoría clásica, cualquier solución de esta ecuación diferencial, esta homogénea, la puedo generar independientes, I sub 1 y sub 2, independientes en un cierto dominio, en el sentido de que el Wronskiano de estas dos funciones es distinto de 0. ¿Vale? Yo tengo dos soluciones independientes y entonces el Wronskiano
es un resultado clásico, o se anula siempre o no se anula nunca en un cierto dominio, y entonces si no se anula nunca, pues tengo dos soluciones independientes. Eso es para garantizar que son independientes, ¿no? Claro, Es que no sea nulo. Claro, exactamente. Lo que puede pasar, claro, es que en el caso de funciones especiales hay distintos... Uno puede tomar la combinación lineal de muchas formas. Entonces, pues hay Wronskianos que hay combinaciones más típicas que otras por cuestiones de independencia lineal. Y luego, además, puede ocurrir, pero esto ya es más bien de numérico, que las dos soluciones sean independientes, pero interese otra pareja de soluciones por cuestión de comportamiento asintótico o de cálculo numérico. Eso también puede ocurrir. Pero en principio esto es la teoría, y las constantes estas las puedes determinar, por ejemplo, por dos valores iniciales. Y entonces, pues ya terminas esas constantes y ya tienes una solución genérica de la ecuación diferencial. Y aquí, igual que pasaba antes con las representaciones integrales, que hay muchas, pues también hay distintas parejas de soluciones para una misma ecuación. Y bueno, a veces interesa utilizar unas y a veces interesa utilizar otras. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para la ecuación de Airy hay dos soluciones estándar, que son la Airy-AI y la Airy-BI. Esto es notación, simplemente para denotar dos soluciones que son independientes en todo el plano complejo. ¿De acuerdo? Hay un Wronskiano que es constante y que, bueno, pues constante distinto de cero, y entonces estas soluciones son independientes para todo Z. La ecuación de Bessel, por ejemplo, esta es una pareja, la Bessel de primera especie y la Bessel de segunda especie. Esta es una posible combinación, pero no es la que se toma siempre, porque a veces interesa tomar otra combinación con la J y la Y, que son las funciones de Hankel, etc. Hay distintas parejas que se pueden tomar. Pero siempre son ecuaciones lineales de segundo orden. La estructura del espacio de soluciones es siempre la misma. Es una cuestión de, bueno, elegir unas u otras. Vale, entonces, ¿cómo se puede hacer cómo se puede intentar algún tipo de clasificación? Bueno, uno empieza con esta ecuación diferencial lineal, y lo bueno de las ecuaciones lineales es que las propiedades de la solución, en particular las singularidades de la solución, se pueden deducir, se pueden ver a partir de las singularidades de los coeficientes. Eso pasa solo con las ecuaciones lineales. Y entonces, la teoría clásica de estas ecuaciones diferenciales ordinarias clasifica los puntos en regulares o singulares, dependiendo de si las funciones f y g, los coeficientes de la ecuación diferencial, son funciones analíticas o no. Si la f y la g son analíticas en un punto z0, entonces tengo un punto regular de la ecuación diferencial, y entonces se puede demostrar que cualquier solución es analítica en un intervalo o en un disco, si no lo ven en el plano complejo, un disco cuyo radio está limitado por las singularidades de la f y de la g. Vale. Si estas funciones no son analíticas, pero de alguna manera las puedo arreglar, es decir, tengo aquí que la f puede tener un polo de orden 1 como mucho y la g un polo de orden 2, entonces tengo un punto singular regular, que no es la mejor notación, pero bueno, como se suelen llamar. Y entonces, bueno, no tengo una solución analítica, pero tengo una solución, bueno, que puede tener una singularidad de tipo potencia o de tipo logaritmo en el punto z0. ¿De acuerdo? Y se obtiene por el método de Frobenius, que es un método clásico que se suele explicar en cursos de ecuaciones diferenciales. Y si no, pues tengo un punto singular irregular. Y alrededor de un punto singular irregular las cosas son un poco más complicadas, porque uno puede tener un desarrollo en serie de la solución, pero ese desarrollo en serie es típicamente divergente. Entonces, pues hay que ver cómo se puede utilizar, pero hay que ver cómo. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que me refería es que se puede hacer un poquito de clasificación aquí, es si uno mira ecuaciones que solo tengan puntos singulares regulares, que son las ecuaciones que se llaman de tipo Fuchs, pues uno puede empezar ampliando, bueno, empieza con un número pequeño de singularidades y ve que va pasando según aumenta el número. Singularidad, entonces no tengo ninguna ecuación diferencial. Y lo que ocurre, claro, aquí uno puede pensar que estoy haciendo trampa porque la ecuación de Airy, por ejemplo, que la tenía aquí, esta de aquí, no tiene ninguna singularidad. Los coeficientes son 0, la f, y menos z, la g. Eso no tiene un problema en ningún sitio del plano complejo. Entonces, esta ecuación no tiene puntos singulares en ninguna parte, pero lo que pasa es que estoy haciendo trampa porque hay que tener en cuenta el punto infinito.
Y esta ecuación sí tiene un punto singular en infinito y además irregular. O sea que la ecuación de Airy es estupenda en el plano finito, pero pasa toda la complicación a lo infinito. ¿Vale? Entonces, sin puntos singulares regulares no hay ecuación diferencial. Si tengo una o dos, puedo resolver la ecuación diferencial en términos de funciones elementales. Es un cálculo no demasiado difícil. Es simplemente poner que hay solo un punto singular, por ejemplo, el 0, y ver que se resuelve, que es elemental la ecuación diferencial. Y si tengo dos, puedo poner 0 infinito y ver que resuelvo. Sale una ecuación un poquito más complicada, pero una ecuación de tipo Euler, me parece. Y el siguiente paso, que es poner 3 puntos singulares regulares, pues lleva directamente ya a las funciones especiales y lleva a la ecuación hipergeométrica de Gauss. Entonces, de alguna manera, bueno, pues esta es una forma sistemática. Y si uno sigue, la 4 me parece es la ecuación de Hoyne, etc. O sea, de alguna manera uno va aumentando el número de singularidades de la ecuación y, bueno, función elemental, solución elemental, hasta que llega a una que no es elemental y resulta además que las hipergeométricas incluyen un montón de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación hipergeométrica, a lo mejor la habéis visto, pues tiene esta forma, las tres singularidades se suelen poner en 0, en 1 y en infinito. Por convenio, porque sale una ecuación un poquito más agradable que si uno tiene Z0, Z1, Z2. Y, bueno, las constantes que aparecen aquí, A, B y C, también es una cuestión de convenio, de cómo se escribe. ¿De acuerdo? Y lo que uno hace con esta ecuación diferencial, puede buscar una solución por método de serie de potencias alrededor de cualquiera de estos puntos singulares, el 0, el 1 o el infinito. Si uno elige el 0, pues una de las soluciones que sale es lo que es la serie hipergeométrica, la clásica, que tiene esta pinta. Es una serie de potencias con un radio de convergencia igual a 1. Y aquí aparecen el símbolo Pochhammer, que es, se puede escribir también en términos de la función gamma. ¿Vale? Es un factorial creciente. Se lo pone en lugar de ir para abajo, un factorial va para arriba. ¿Vale? Entonces, esta es la función hipergeométrica o la serie hipergeométrica. ¿Vale? Y, se llama función hipergeométrica de Gauss. Esta es la definición de la serie de potencias convergen en el disco unidad, pero la función se puede extender a todo el plano complejo menos un corte. Otra solución independiente viene dada por otra función de Gauss con otros parámetros y, bueno, pues hay una construcción aquí que no me da tiempo y tampoco tiene mucha... que es realmente un sudoku enorme porque hay que construir todas las posibles soluciones moviendo parámetros, es decir, puedo permutar los puntos singulares de la ecuación, luego puedo hacer combinaciones lineales, etc. O sea, es una estructura enorme del espacio de solución a esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo que nos hace falta aquí es la función hipergeométrica. ¿De acuerdo? Y esta función hipergeométrica incluye muchas funciones. Está en general, tienes 3 parámetros con los que puedes empezar a combinar. Entonces, por ejemplo, pues bueno, si tengo un parámetro repetido arriba y abajo, ¿de acuerdo? Pues me aparece el mismo factor arriba y abajo. Esto se simplifica y me sale, por ejemplo, la serie geométrica como caso particular. Si tengo, en lugar de tener 1, tengo A, pues en lugar de la serie geométrica me sale una potencia. Y luego, pues hay muchísimas opciones de casos en los que se puede simplificar, casos en los que parece que se simplifica y no hay forma. Hay que tener cuidado con este tipo de identidades. Pero hay muchas, y también aparecen funciones especiales. Otras funciones especiales. Por ejemplo, si uno de los parámetros que hay en el numerador es un entero negativo, el Pochhammer a partir de un determinado momento se hace 0, ¿vale? Porque yo estoy multiplicando menos n más k, en un momento que tenga menos n más n, ya es 0 y todos los siguientes son 0. Y entonces la hipergeométrica se convierte en un polinomio. Y así aparecen, por ejemplo, polinomios ortogonales, que comentaré brevemente mañana, polinomios ortogonales clásicos, como los polinomios de Chebyshev, los polinomios de Legendre o los polinomios de Jacobi. Son todos funciones hipergeométricas F2,1, que no lo he comentado, pero el 2 y el 1 es por el número de parámetros, es decir, 2 parámetros arriba y un parámetro abajo.
Y entonces estos polinomios de Jacobi y todos los casos particulares de polinomios de Jacobi se pueden escribir como hipergeométricas. A veces no interesa porque la hipergeométrica es un bicho más complicado de manejar que los polinomios ortogonales, pero bueno, a veces la representación hipergeométrica es útil también. Bueno, simplemente ¿por qué hipergeométrica? Bueno, me imagino, no sé si es la explicación correcta, pero una de las que se suele dar es que, bueno, en la serie geométrica yo tengo coeficientes aquí de sub n que son constantes. ¿De acuerdo? Si en lugar de ser constantes yo pido lo siguiente, que sería una función racional en n, pues entonces me aparece la ecuación hipergeométrica. De alguna manera es una generalización de esta idea. ¿Vale? Función racional de los parámetros por las propiedades del Pochhammer, me aparece algo que es racional en n y entonces pues se llama hipergeométrica como generalización de la geométrica. Y luego hay, bueno, esta es la F2.1 y ya simplemente por no olvidarme esto, hay otras. Uno puede considerar funciones hipergeométricas con los parámetros que quiera, básicamente. Es cuestión de poner, bueno, se suele poner FPQ con P parámetros arriba y Q parámetros abajo. Y, bueno, pues la definición de la serie hipergeométrica la misma de antes. Y entonces uno tiene una serie de potencias que tiene, bueno, pues tiene propiedades de convergencia que dependen de los parámetros P y Q. Entonces, si P es menor que Q más 1, tengo menos parámetros arriba, P menor que Q más 1, entonces tengo una convergencia para todo, en todo el plano complejo. Si P es igual a Q más 1, como la de Gauss, que era P igual a 2, Q igual a 1, pues tengo convergencia en el disco unidad. Y si P es mayor que Q más 1, pues me sale una serie divergente, que parece que no sirve para nada, pero se puede interpretar en términos de análisis asintótico y puede ser bastante útil. Entonces, la más importante probablemente es la 2F1, aunque bueno, otras aparecen también con frecuencia, por ejemplo la 1F1 es también una familia de hipergeométricas, las hipergeométricas confluentes, que suelen tener bastante juego, o sea, funciones de Kummer o funciones de Whittaker o funciones, bueno, hipergeométricas confluentes, también tienen casos particulares donde aparecen funciones elementales, como por ejemplo la exponencial, directamente la función de error y la gamma incompleta que aparecían antes, pues se pueden meter en la familia de las hipergeométricas en la confluente. No la gamma completa, la gamma de Euler no, porque no satisface una ecuación diferencial, pero la gamma incompleta y la función de error sí. Entonces, bueno, pues esta clasificación engloba ejemplos que hemos visto antes. ¿Vale? Y, bueno, la hipergeométrica confluente es, bueno, estas funciones salen de otra ecuación diferencial, es decir, la ecuación hipergeométrica de Gauss, que es la que daba lugar a las 2F1, se puede hacer un proceso de límite ahí, donde lo que hago es tomar de los 3 puntos singulares, tomo 2 de ellos y hago un proceso de límite que tienden al mismo, bueno, me llevo uno de los puntos singulares a infinito también, y entonces la confluencia de esos dos en infinito genera una singularidad irregular. Sigo teniendo la singularidad regular en el origen por este término y, bueno, pues me aparece esta ecuación diferencial, que es la confluente, y dos soluciones independientes, que se pueden tomar. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con la combinación lineal. Las que se suelen tomar son la 1F1, la hipergeométrica, y luego está U, que es una combinación un poco especial de dos M's. No es simplemente constante por M más constante por otra M, sino que hay aquí un término. Y esta función tiene propiedades bastante distintas de la M. Se toma esta pareja, la M y la U, por cuestiones de comportamiento, que tienen un comportamiento muy distinto en el plano complejo. Entonces, para muchos cálculos interesa tener estas dos funciones y no dos M's. Y luego ya la última del zoo es otra confluencia donde elimino otro parámetro más, me quedo sin parámetros en el numerador, tengo la 0F1 y esta familia de hipergeométricas incluye las funciones de Bessel, por ejemplo. Y entonces pues barro también las
las que aparecían, las funciones de Bessel que he mencionado antes. Entonces, realmente, bueno, esto es un poco pesado, quizás es clasificación, pero de lo que se trata es de ver que, bueno, hay una forma más o menos sistemática de incluir muchas de estas funciones en un esquema común. Entonces, aquí, bueno, simplemente un esquemita de cómo funciona más o menos toda esta clasificación. Tengo la función hipergeométrica de Gauss, la 2F1, que incluye funciones elementales y polinomios ortogonales clásicos. Puedo hacer una confluencia y obtengo las funciones de Kummer, funciones confluentes, la de segunda especie, y estas incluyen la gama incompleta, la función de error, polinomios de Laguerre y de Hermite, que son los clásicos que no habían aparecido aquí en Jacobi. Y funciones de cilindro parabólico también son importantes. Y luego otro proceso de confluencia me elimina otro parámetro, de los 3 que tenía, 2 y ahora 1 solamente. Y aquí tengo todas las funciones de Bessel y como caso particular de las de Bessel, las de Airy. Entonces esto, bueno, pues prácticamente barre todas las funciones especiales clásicas que se suelen utilizar. La única que se queda fuera es la función gamma y bueno, algunas funciones, por ejemplo, de teoría de números, como la función z y todas estas. Pero vamos, yo creo que esto, bueno, que incluye de una manera bastante sistemática todo, la mayoría de las que suelen hacer falta. Entonces, bueno, quería dar esta clasificación, es más de lo que hace falta, pero bueno, luego las funciones de Bessel y las funciones de Airy pues van a aparecer en el contexto, en este caso, de matrices aleatorias. Y entonces, pues bueno, quería situarlas un poquito dentro de una clasificación. ¿De acuerdo? Y la otra cosa que quería comentar brevemente es el tema de ecuaciones de Pain-Levé. El tema de ecuaciones de Pain-Levé es, de alguna manera, la versión no lineal de todo esto, que es bastante decir. Entonces, históricamente, las ecuaciones de Pain-Levé aparecen más o menos a principios del siglo XX, el trabajo de Pain-Levé y luego colaboradores y estudiantes de doctorado, etcétera. Y la idea, la motivación que tenían era la clasificación, intentar una clasificación de ecuaciones de E2 de segundo orden no lineales. En aquel momento, pues las funciones especiales clásicas estaban más o menos entendidas, de hecho, bastante más entendidas que ahora, porque se estudiaban en serio, es decir, los libros, no tanto a principios del siglo XX, pero durante bastante tiempo, los libros de análisis matemático tenían una cantidad de funciones especiales considerable, mucho más que ahora. Entonces, la parte lineal más o menos se entendía y bueno, pues las ecuaciones lineales, se sabía el espacio de soluciones, la combinación lineal de soluciones y todo eso. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer en el caso no lineal? Entonces, en el caso no lineal el problema es muchísimo más complicado, claro. Y entonces, pues toda esta gente, Pain-Levé y colaboradores, lo que estudiaron es, bueno, pues una ecuación no lineal de segundo orden de esta forma. U segunda igual a una z función de z de la u y de la u'. Vale, no lineal, pero bueno, para no volvernos locos desde el principio, la f racional en la u y en la u'. Y además se le pide una propiedad a las soluciones, que esta propiedad es la propiedad de Pain-Levé, que suena un poquito rara, pero es realmente importante y que dice lo siguiente. Bueno, cualquier solución, claro, ¿qué es lo que ocurre? Esta ecuación es no lineal. La ecuación no lineal, en principio, no hay manera de saber el comportamiento de la solución ni las singularidades de la solución a partir de la propia ecuación diferencial. En el caso lineal sí, pero en el caso no lineal, ni en broma. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues una solución genérica de este tipo de ecuaciones diferenciales puede tener singularidades de todo tipo y en cualquier sitio. Y entonces, la propiedad de Pain-Levé lo que intenta es un poco controlar esto y luego resulta que la propiedad de Pain-Levé tiene una conexión con sistemas integrables muy fuerte. Entonces, lo que se le pide es que cualquier solución de la ecuación diferencial que yo considero tiene que estar libre de puntos de ramificación móviles, y quiere decir móviles dependientes de datos iniciales o de datos de contorno. Es decir, una solución yo puedo admitir que tenga polos, por ejemplo, en cualquier sitio
Y esos polos, si yo cambio las condiciones iniciales, va a cambiar la solución y los polos se pueden mover en el plano complejo. Eso no pasa nada. Lo que no se permite es que se mueva una singularidad de tipo logaritmo, por ejemplo. Eso no puede ser. Si hay una singularidad logarítmica, puede haberla, pero tiene que estar fija. Si yo cambio los datos iniciales, esa singularidad tiene que mantenerse ahí. Entonces, eso permite relacionar el comportamiento local de las soluciones con el comportamiento global. Es una propiedad que, desde el punto de vista de sistemas integrables, es muy importante. Entonces, bueno, esta condición, más o menos rara, y luego un trabajo inmenso de clasificación y de trabajo a mano, porque claro, ahora pues, tenemos unos medios considerables, pero hace un siglo pues no había ni ordenadores ni nada parecido. Entonces, todo este trabajo de clasificación y de cálculo y de cambios de variable y de ecuaciones diferenciales, esto se hacía todo a mano. Y entonces la clasificación es realmente tremenda. Apareció una lista de 50, me parece que está en el libro de Innes, el libro de ecuaciones diferenciales de los años 50, aparece la clasificación y es como leerse la guía de teléfonos prácticamente, porque es interesante, pero es un trabajo tremendo. Y entonces, de esas 50, bueno, pues hubo otro trabajo de clasificación de cambios de variable, de cuáles se reducen a ecuaciones que ya se conocían, cuáles se reducen unas a otras, y entonces, después de mucho filtrar, quedaron 6 ecuaciones, que son las que ahora se llaman ecuaciones diferenciales de Pain-Levé. Entonces, las 6 ecuaciones de Pain-Levé tienen una pinta bastante fea, aún así. Esta es la forma estándar en la que han quedado en todas partes. Lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo está de acuerdo en estudiarlas a partir de esta formulación de la propia ecuación diferencial, porque la propia ecuación diferencial, bueno, la primera y la segunda uno todavía se puede acordar, pero la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta no hay forma de aprendérselas. Y además es que la ecuación diferencial no da, por lo menos a mí, no da mucha información de qué es lo que pasa con las soluciones, qué propiedades tienen. Uno puede ver ciertos puntos singulares, pero no hay mucho más. Y además hay parámetros por ahí en medio, alfa, beta, gamma y delta, son números complejos. Y estos son objetos bastante complicados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirven estas funciones? Bueno, antes de ver para qué sirven, hay otras formulaciones que aparecen en la literatura. Hay otras formas simétricas, por ejemplo, para algunas de las ecuaciones de Pain-Levé, en lugar de esta ecuación, por ejemplo, la Pain-Levé 4, que es esta, en lugar de la ecuación diferencial no lineal, que es un poco monstruo, se puede escribir como un sistema de 3 ecuaciones no lineales. Siguen siendo complicadas, pero es un sistema completamente simétrico y con 3 parámetros completamente simétricos. Entonces, ahí se ve una estructura mucho más claramente que en una sola ecuación diferencial de este tipo. Entonces, para Pain-Levé 4 y 5 me parece que existen este tipo de formulación simétrica y la gente que estudia familias de soluciones normalmente parte de esa formulación y no de esta EDO. Y luego hay una pequeña revolución que se produjo en los años 80, sobre todo la escuela japonesa, Jimbo Miwa y otra gente, que establecieron o estudiaron a fondo la relación que existe entre las ecuaciones de Pain-Levé y sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, que, bueno, mucho más fáciles de estudiar que la... Entonces, de lo que se trata es de, bueno, identificar una función psi, que es de 2 variables, ¿vale? Y es matricial, 2 por 2 y en 2 variables, pero satisface 2 sistemas de ecuaciones lineales, diferenciales lineales. Uno diferencial en una de las variables, en lambda, y la otra en zeta. Entonces, este sistema, en muchos casos, aparece de la nada. Bueno, funciona, alguien muy inteligente lo calculó, y entonces tiene la propiedad de, ahora comentaré, de que el Pain-Levé aparece como compatibilidad entre estos 2 sistemas. Es decir, cuando se impone que la función satisfaga los 2 sistemas simultáneamente, hay una relación de compatibilidad entre las entradas de estas matrices A y U que en determinados casos conduce a las ecuaciones de Pain-Levé. Entonces, es mucho más sencillo ver las propiedades del sistema lineal que de la ecuación, que de la EDO no lineal. Y luego hay también una formulación hamiltoniana que no nos va a hacer falta, pero que es útil para determinadas familias de soluciones, porque uno genera familias de soluciones
Entonces, a partir del hamiltoniano, las familias de soluciones se ven mucho, mucho mejor que si uno intenta, por ejemplo, ver si una función es solución y si muevo un parámetro sigue siendo solución, no hay forma de orientarse. La ecuación diferencial. Vale. Entonces, este es el ejemplo de Panlevé 2. Yo tengo una función de dos variables, z, y entonces pues, el sistema tiene esta pinta. Una ecuación diferencial en lambda con un coeficiente a y un sistema diferencial en z con un coeficiente u. Y entonces estas matrices, pues bueno, aparecen de la magia negra, aparecen, bueno, en la literatura y además no son únicas. Es decir, este es uno de los sistemas, pero no es el único. Y entonces, pues son estas matrices, no tienen tan mala pinta, las entradas son funciones racionales en lambda. ¿De acuerdo? De hecho, me parece, perdón, esto me parece que está mal porque no es dividido por u, sino que es dividido por lambda, me parece. Si no recuerdo mal. Lo puedo consultar, pero me parece que sí, tiene que ser racional en lambda. Entonces, uno puede ver las singularidades que tiene esta matriz. Esto es un sistema lineal, entonces uno puede mirar los puntos singulares, regulares y todo esto. La teoría sigue en pie para sistemas, un poquito más engorrosa, pero sigue en pie y entonces bueno, uno puede. Y entonces la gracia o la magia aquí es que si yo impongo compatibilidad, ¿compatibilidad qué quiere decir? Bueno, pues que la psi es suficientemente buena como para que las derivadas cruzadas coincidan. Lambda z, z lambda. Entonces si uno impone esta compatibilidad, pues aparece una ecuación, aparece una condición de compatibilidad entre A y U, entre las matrices A y U. Y entonces, si uno se va a estas funciones U y V que aparecen aquí, pues resulta que V es la derivada de U con respecto a Z y U satisface una de las ecuaciones de Panlevé. Bueno, entonces lo que hace uno es, si quiere estudiar Panlevé 2, una posibilidad es, en lugar de estudiar esta ecuación diferencial, pues estudiar este sistema. ¿De acuerdo? Este sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Otro problema que no estoy tratando aquí es de dónde sale este sistema lineal. Eso no es fácil. Y hay más de uno y hay muchas veces es complicado ver si hay más de uno y no se puede transformar uno en el otro o sí o cómo. ¿Vale? Entonces, esta teoría es bastante más complicada, pero bueno, ejemplos de este tipo de identidades están en la literatura. ¿Vale? Entonces, simplemente las soluciones genéricas de estas ecuaciones diferenciales se llaman trascendentes de Panlevé. Y entonces son funciones genuinamente distintas de las funciones especiales clásicas por construcción, porque se han evitado. Y entonces, bueno, pues se llaman a veces funciones de Panlevé o funciones especiales no lineales, funciones especiales del siglo XXI, hay quien ha dicho, porque se supone que en el siglo XXI estas funciones van a tener el papel que tuvieron las funciones especiales lineales en el siglo XX. Bueno, veremos. Y no se pueden, van más allá, no se pueden expresar en términos de las funciones elementales ni las funciones especiales clásicas. En general, lo que sí es verdad es que para algunos valores de estos parámetros, si uno se va a la lista, las ecuaciones desde la 2 hasta la 6, la primera no, la primera tiene un aspecto inocente, pero es una ecuación bastante complicada. Pero de la 2 a la 6, uno puede elegir valores de los parámetros y obtener familias de soluciones que sí se simplifican de alguna manera. Entonces, estas familias de soluciones, por ejemplo, las soluciones racionales, se han estudiado bastante en la literatura, soluciones racionales de Panlevé y soluciones en términos de funciones especiales de Panlevé. Son bastante útiles también. Aquí hay una relación con la teoría de polinomios ortogonales. En el libro de Walter Van Asse, aparece la relación entre Panlevé y polinomios ortogonales en distintos niveles y uno de ellos es a través de la construcción de familias de soluciones en funciones especiales de Panlevé. Bien. Entonces, brevemente, porque ya creo que me estoy quedando sin tiempo, la idea de explicar un poquito los especiales es que, bueno, por lo menos con polinomios ortogonales hay una relación en dos direcciones y que yo creo que es útil, bueno, que es interesante plantearla así.
Dentro de las funciones especiales, ¿vale? Las que hemos visto, por lo menos, aparecen los polinomios ortogonales, los clásicos, por lo menos, ¿vale? Y no solo los clásicos. Pero, bueno, los polinomios ortogonales están dentro de una familia más grande, que es la de funciones especiales. Esa es una dirección. Y la otra, que es importante, es que las propias funciones especiales se pueden utilizar, y de hecho se usan, para aproximar polinomios ortogonales. Por ejemplo, si uno hace análisis asintótico de polinomios ortogonales, cuando cierto parámetro tiende a infinito, el típico límite es cuando n tiende a infinito, entonces, para describir los polinomios ortogonales, pues uno normalmente tiene que hacer uso de funciones especiales. Entonces, bueno, las funciones especiales tienen esta vida propia de propiedades y dónde está cada cual y cómo se escriben unas en función de otras, y luego tienen sus aplicaciones en, por ejemplo, en análisis asintótico como aproximantes. Y entonces, como ejemplo, para terminar, las funciones de Airy, que es la función especial lineal más sencilla, quizás, si uno dibuja las soluciones, estas dos soluciones que he puesto que eran independientes, la Airy y la Beiri, a veces se llama, pues tienen esta pinta. Están implementadas en este caso creo que es MATLAB, pero bueno, están en prácticamente cualquier lenguaje de programación hoy día. Funciones que tienen esta pinta, ¿vale? Entonces, bueno, en el dibujo quizás no está muy claro, pero lo que se puede demostrar es que cuando z tiende a más menos infinito, ¿vale? La función de Airy, la AI, es exponencialmente decreciente, exponencial de menos 2/3 de z 3/2, eso va a cero muy rápido, y cuando me voy para menos infinito tengo un comportamiento trigonométrico. Y la otra, la Beiri, cuando z tiende a infinito es exponencialmente creciente y cuando z tiende a menos infinito también eso oscila. ¿De acuerdo? Y aquí es lo que se puede ver. Bueno, pues esta es la Beiri, la que está en color rojo, que crece exponencialmente, y la otra es la Airy, que decae exponencialmente a cero. Y luego, el z negativo, pues tiene oscilaciones y hay muchas propiedades que se pueden ver sobre el número de ceros, la distancia entre ceros, entrelazan además, etc. Pero lo que es importante es que esta función especial combina las dos cosas, el comportamiento exponencial y el comportamiento trigonométrico. Eso no lo hace ninguna función elemental. O la exponencial o seno-coseno. La función de Airy combina las dos cosas. Entonces, cuando uno hace aproximación, por ejemplo, polinomios ortogonales, estos son los polinomios de Hermite, pues lo que uno espera y lo que aparece en las fórmulas clásicas de polinomios ortogonales es una cierta aproximación que uno puede hacer fuera del intervalo donde están los ceros, ¿vale? Y esa aproximación suele ser en términos de exponenciales. Hay otra aproximación dentro, estrictamente del intervalo donde están los ceros, y esa aproximación suele ser de tipo trigonométrico. Y entre medias, en la región de transición, cuando la función pasa de ser oscilatoria a ser exponencial, la forma eficiente de aproximarla es con una función un poquito más complicada, una función especial que tiene ese comportamiento, que pasa de comportamiento oscilatorio a comportamiento exponencial. Y el típico ejemplo es la función de Airy. A veces también se usan las funciones de Bessel, depende, los polinomios ortogonales en Hermite se utilizan funciones de Airy, pero si uno elige polinomios de Jacobi, por ejemplo, en un intervalo finito, son funciones de Bessel lo que se utiliza en los extremos. Entonces, aquí es donde aparecen las funciones especiales como aproximantes. Y entonces lo que quería contar, y a partir de mañana, es en el tema de matrices aleatorias, relacionarlas con polinomios ortogonales. Y luego, para esos polinomios ortogonales, me va a hacer falta algún tipo de aproximación y esa aproximación la puedo construir en términos de funciones especiales. Entonces, es un poco la conexión que quería contar mañana y el jueves. ¿Vale? Entonces, bueno, más o menos creo que no me he pasado mucho de tiempo y esto era más o menos lo que quería contar hoy. No sé si hay preguntas o dudas o no sé cómo parar la grabación.